días. Muy buenos días, bienvenidos a esta mesa en el Día de las Profesiones de UCIN. Esta mesa que bueno, la verdad es que se titula Fondos Europeos, los profesionales y la transición ecológica, y como podéis ver, pues bueno, son temas muy diversos, pero a su vez también que tienen una gran afinidad, y que lo que sí que es cierto, que al ser tan intensa y tantísimos temas que tratar, pues contamos con ponentes realmente relevantes y expertos, ¿no?, en todas y cada una de las materias, pero sí que va a ser, pues bueno, una mesa muy corta donde van a tener que sintetizar muy bien todas las ideas que nos quieren trasladar, casi en el modo elevator pitch, ¿no?, para que sean capaces de trasladarnos de forma milimétrica, ¿no?, pues todas las ayudas, y tendrán aproximadamente unos 5 minutos, 4 minutos y medio de intervención. Perdonadme de antemano si soy un poco grosero y os tengo que no llamar la atención, que no es por supuesto mi intención, pero sí que sobre todo avisaros, ¿no?, de que se cumple el tiempo, más que nada pues para que podáis intervenir todos con el tiempo que tenéis, y sobre todo también pues que haya un tiempo para debate y preguntas, ¿no?, por parte del público. Os iré presentando a cada uno antes de hacer cada uno vuestra presentación. Y tenemos como primer ponente a José María Aznar Marín, que es presidente de la Comisión de la Unión Europea y Monetaria del Colegio de Economistas de Madrid, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, especialidad de Economía General por la Universidad Complutense, diplomado en Integración Europea por la Universidad Pontificia de Comillas, 43 años de experiencia en la Confederación de Cajas de Ahorros, y bueno, es coautor de varios libros y sobre todo últimamente pues la guía sobre los fondos europeos que ha publicado recientemente el Colegio de Economistas, y que entiendo que sobre eso versará su presentación. José María. Bien. Muchas gracias. Buenos días a todos ustedes, a todos los que nos siguen vía streaming, y por supuesto dar las gracias a la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid por haber tenido la gentileza de invitar al Colegio de Economistas de Madrid a participar en este evento tan importante. Yo les voy a hablar de la economía circular como vector determinante en el camino hacia una Europa climáticamente neutra. Bien, nuestro modelo económico actual se basa en el empleo de los distintos recursos naturales que, después de ser transformados dentro de la cadena de producción e incorporados a la cadena de consumo, acaban convertidos en residuos. A este modelo de extraer, producir, consumir y tirar se le conoce como economía lineal. Este patrón de actividad económica comporta numerosos problemas ambientales, porque compromete la capacidad de asimilación de los recursos naturales, generando contaminación. Los residuos no se aprovechan y su depósito en vertederos implica la emisión de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. La preocupación por los impactos de la actividad humana sobre el medio ambiente ha dado lugar a la firma de dos acuerdos muy importantes en 2015, ambos en el marco de las Naciones Unidas. Por una parte, el Acuerdo de París sobre el cambio climático y, por otra, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Así pues, es necesario avanzar en la implementación de un modelo de producción y consumo que permita optimizar la utilización de los recursos, las materias primas y productos y servicios disponibles, manteniendo su valor en el conjunto de la economía el mayor tiempo posible y reduciendo los residuos al mínimo. Es lo que se conoce como economía circular, que es un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad y se basa en la reutilización, reparación, renovación, recuperación y reciclaje para cerrar el ciclo de vida de los productos y materiales. La economía circular tiene dos ámbitos: uno el comunitario, que comprende el Pacto Verde Europeo y el nuevo Plan de Acción para la Economía Circular, y por otro el ámbito nacional, que es la Estrategia Española de Economía Circular. Bien, el Pacto Verde Europeo es una nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar la Unión Europea en una sociedad equitativa y próspera, con una economía competitiva y eficiente en el uso de los recursos, en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050,
con el objetivo intermedio de reducir las emisiones de aquí al 2030 como mínimo un 55% respecto de los niveles de 1990. La transición progresiva e irreversible hacia un sistema económico sostenible es un componente indispensable de la nueva estrategia industrial de la Unión Europea. Como parte de esa estrategia, el nuevo Plan de Acción para la Economía Circular comprende distintas medidas, como por ejemplo garantizar que se produzcan menos residuos y centrarse en distintos sectores que utilizan más recursos y que tienen un elevado potencial de circularidad. La estrategia española de economía circular contribuye a los esfuerzos de España por lograr una economía sostenible, descarbonizada, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, y considera como políticas clave para avanzar hacia una economía circular distintas políticas como la económica, industrial, de fiscalidad, empleo y +D+I de consumo, etc. Bien, a continuación vamos a ver, dentro de lo que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ha sido aprobado por la Unión Europea a España y que comprende un total de 10 políticas palanca y 30 componentes, pues bien, la política palanca 1, dentro del componente 3, recoge una inversión de economía circular en el ámbito de la agricultura y ganadería. La política palanca 5, que comprende 2 componentes, la 12 y 14, también recoge 2 inversiones y una reforma dirigida a la economía circular. Y tengo que decir que la aportación de los economistas a la economía circular puede desempeñar en un futuro próximo un papel fundamental dentro de las empresas, en el proceso de transición hacia una economía sostenible y circular, desarrollando distintas labores de dirección, administración, gestión y asesoramiento. El Colegio de Economistas de Madrid tiene en funcionamiento varias comisiones de trabajo, entre las que se encuentra la de Economía Circular y Sostenibilidad y Unión Europea y Monetaria, que yo presido, y recientemente se ha publicado una guía sobre fondos europeos que les invito a consultar y que pueden bajarse de la página web del Colegio de Economistas de Madrid. Muchas gracias por su atención. Si desean alguna consulta posterior, pueden dirigirse a esta dirección de correo mía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José María. Has dado un ejemplo para el resto de ponentes con tu síntesis y por ceñirte al tiempo establecido. Muchísimas gracias. A continuación, tenemos la ponencia de claves para entender la necesidad de la implantación de la huella de carbono en el sector agroalimentario, que será impartida por Santiago Escribano Pastor, que es secretario del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias. Doctor ingeniero por la Universidad Politécnica de Madrid, licenciado en Sociología por la Universidad Complutense, licenciado en Ciencias Políticas por la UNED, máster de Prevención de Riesgos Laborales, y un sinfín de publicaciones y de formación que sin duda yo creo que las plasmará en la ponencia que nos va a realizar. Cuando quieras, Santiago. Bueno, buenos días. En primer lugar, dar las gracias por esta intervención, esta invitación que nos ha hecho la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid para participar en este acto, sobre todo representando a mi colegio, al Colegio Profesional de Ingenieros Agrónomos de Centro y de Canarias. El tema principal que quiero de alguna forma darles a conocer es el de la visibilidad, o mejor dicho, de la falta de visibilidad que tenemos no solamente los ingenieros agrónomos, sino el resto de profesionales del sector agroalimentario. Y eso es así porque cuando alguien decide estudiar uno de estos estudios, en concreto en mi caso, ingeniero agrónomo, la gente se sorprende, la familia, los amigos, pero bueno, ¿eso para qué sirve en la sociedad? Eso se explica muy fácil con un ejemplo. Todas las personas, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos, necesitamos consumir alimentos varias veces al día. Pues bien, que exista una variedad de alimentos, que esos alimentos sean sanos, que tengan una seguridad alimentaria y una calidad, pues es parte fundamental de nuestra labor como profesionales en la sociedad. Sin embargo, para la mayor parte de la sociedad, la alimentación se basa en 3 pilares. Los 3 pilares para ellos siempre son los productores, agricultores y ganaderos. Por otro lado, tenemos los transportistas y los comerciantes. Pero la realidad es que existen otros, que somos nosotros, del sector agroalimentario, los profesionales, que pasamos muchas veces invisibles o inadvertidos. Pero, sin embargo, déjenme ponerles un ejemplo. Un ejemplo muy sencillo. Cuando se levantan por la mañana, abren el refrigerador y cogen un yogur.
La mayor parte de la gente, sobre todo los jóvenes, piensan que el yogur viene directamente de un supermercado. Los que son más antiguos, los que tenemos más años, sabemos que viene de las vacas. Pero realmente no es así del todo, porque antes de llegar a las vacas tienen que pasar por unas industrias agroalimentarias que tienen que diseñarse por profesionales que saben lo que están haciendo, uperizar la leche, controlarla, hacer análisis de calidad. Por supuesto, para que esa leche llegue ahí, hay que ordeñarla con modernos sistemas de ordeño que tienen que ser también diseñados por profesionales. Y no solamente eso, sino que estamos hablando de un tema cada vez más fundamental, que es el bienestar animal. Y ese bienestar animal implica que esas granjas, que esos establos, sean diseñados con criterio. Un criterio que solamente los profesionales, no solamente los del sector agroalimentario, sino otros, es decir, que tiene que ser un profesional el que sea capaz de poder realizar esa labor. Además, estas vacas consumen alimentos tanto en prados como aportaciones que se hacen de cereales y leguminosas. Pues bien, determinar correctamente esas cantidades y, sobre todo, la elección de esas especies es una labor también fundamental que realizamos, así como, sobre todo, la selección de las mejores variedades que se realiza, sobre todo, en laboratorios. Todo esto, al final, repercute en que tengamos una agricultura y una ganadería donde, gracias a nuestros consejos, pues podamos conseguir, primero, un buen rendimiento para esos agricultores que, al mismo tiempo, permita que se sigan manteniéndose en el medio rural y, por otro lado, que tengamos unos alimentos aquí en España de primera calidad, no solamente seguridad alimentaria, sino también de calidad. Pero todo esto pasa normalmente desapercibido a la sociedad. Y eso es un tema que tenemos que preguntarnos muy a menudo. A todo esto se une el impacto climático. Si bien el impacto climático desde hace unas décadas se consideraba que era algo exótico, que ocurría en los polos, que no tenía que ver mucho con nosotros, incluso vamos a decir que las administraciones públicas o los políticos pues lo tomaban un poco incluso con humor, la realidad es que hoy en día tenemos Filomena, tenemos 20.000 accidentes meteorológicos que lo que provocan es un miedo en la sociedad. De tal forma que ahora la sociedad, cuando ve esos campos donde se produce de forma muy intensiva e incluso desordenada en cuanto a la aplicación de productos fitosanitarios, tiene miedo. Por eso nosotros, los ingenieros agrónomos, proponemos ser prescriptores de productos fitosanitarios como una garantía para la sociedad. Porque la sociedad tiene miedo que este campo, al final, acabe de esta forma. Una forma que nadie quiere, pero que realmente todo el mundo lo ve en el futuro, que puede ocurrir. Y entonces es cuando añora esas situaciones ideales de biodiversidad. Biodiversidad vegetal, biodiversidad animal. Todos queremos este tipo de biodiversidad y, de hecho, en nuestro colegio y el resto de colegios hermanos que se dedican al sector agroindustrial y al sector del mundo rural, pues por supuesto que queremos esto. Pero es que tenemos un gran problema. Vivimos en un mundo complejo y desequilibrado, donde hay países donde se pasa hambre, hay otros países que realmente sus medios de producción no tienen garantía ninguno para los trabajadores, no existe la prevención de riesgos laborales, les da igual producir a toda costa siempre que consigan sacar materias y destruyan el medio ambiente. Y en ese mercado único nosotros tenemos que también competir. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta, y ahí es la importancia de la herramienta que tenemos, el instrumento, que es la huella de carbono. ¿Qué es lo que conseguimos con la huella de carbono, con el cálculo de la huella de carbono? En realidad lo que se consigue es poder medir de una forma equilibrada las diferentes actividades de todas las organizaciones, empresas e incluso personas de las emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero que hacen una vez que realizan su actividad. Y de esa forma podemos limitarla o por lo menos tratar de reducirla no solamente en costes, sino en emisiones hacia el exterior. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces vamos a soluciones simplistas y el sector agroalimentario, que realmente es una parte de la solución, muchas veces nos toman como una parte del problema y por eso normalmente en los medios de comunicación aparecen situaciones como esta, como que prácticamente somos los responsables de que se produzca. Y esas situaciones simplistas las estamos viendo continuamente. Vamos a situaciones prácticamente de grado máximo, es decir, que la carne es el principal causante del cambio climático o incluso más allá. Ya hay corrientes que abogan porque la sostenibilidad vegetal tiene que ir por el not seed food, es decir, que no se utilice el estiércol. Es decir, lo mejor que puede haber para una producción agroalimentaria, que es utilizar de forma natural el estiércol, bueno, pues incluso ahora se dice que no se debe de utilizar. Todo ello dentro de un escenario de España vaciada.
que muchas veces se nos llena la boca de decirla. Es decir, esa España vaciada realmente es la España donde se cultiva y donde hay una serie de ganaderos que realmente se sienten muchas veces absortos ante estas situaciones. Situaciones que, por cierto, esa ganadería bien llevada está demostrado que es la mejor garante como protección o, en todo caso, prevención de incendios forestales. Por lo tanto, hay que sopesar las respuestas. ¿Y quiénes son los que mejor sopesan las respuestas? Evidentemente, los profesionales. No solamente los ingenieros agrónomos, sino el resto de profesionales que acompañan a la sociedad, porque ellos son los que tienen mejor criterio y se alejan más de decisiones, vamos a decir, muy rápidas en tomar, pero que después nos lamentamos cuando se llevan a la práctica. Y en un contexto donde cada vez existen menos profesionales, por lo menos en nuestro área, cada vez existen menos ingenieros agrónomos. Tenemos las herramientas, tenemos la huella de carbono, tenemos la legislación, tenemos el sello. Lo que tenemos que hacer es ponerlo en práctica. Lo hacemos constantemente los ingenieros agrónomos. Sabemos calcular la huella, sabemos implementarla, pero tenemos un gran problema con esta huella de carbono. El problema es que, si bien nosotros podemos recibir el registro, luego después no podemos llevarlo a nuestros productos. Es decir, esa huella de carbono calculada, reducida, compensada, no se puede poner en las etiquetas de los productos agroalimentarios y, por tanto, el consumidor no sabe si esa empresa está comprometida o no en esa lucha contra el cambio climático. Y eso a lo que nos lleva es simplemente a una cantidad inmensa de etiquetas que tratan de alguna forma, de nuevo volvemos a lo mismo, a perder visibilidad por parte del consumidor. Y quiero terminar de una forma positiva, y es que sepan ustedes que, al menos en España, disponer de alimentos saludables, con calidad y seguridad alimentaria y respetuosos del medio ambiente, que sepan que no es una cuestión de suerte. Es una cuestión de los ingenieros agrónomos y del resto de profesionales del sector agroalimentario que, gracias a su esfuerzo, dedicación y constancia, al principio en las escuelas y facultades y después en su trabajo profesional, llevan a cabo esta realidad y creo haberles llevado por lo menos un poco más de visibilidad de la labor que realizamos nosotros, los ingenieros agrónomos y el resto de profesionales del sector agroalimentario. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Santiago. La verdad es que es muy clarificadora y a su vez reivindicativa. Yo creo que con mucho arte, ¿no?, como se suele decir, en función, yo creo que reivindicando realmente el papel esencial de las profesiones y los profesionales. Y no cabe duda que lo que no se mide no se puede mejorar. Por eso es importante, ¿no?, el que tengamos esa huella de carbono, ¿no?, en el ámbito de la agricultura. Pasamos a la siguiente ponencia, una ponencia, vamos, con un título corto, pero muy amplio: la eficiencia energética. Ángel Zaragoza Galán tiene un reto importante de hablar de un tema tan amplio, ¿no?, en tan poco tiempo. Él es secretario del Colegio Oficial vocal de la Junta Rectora del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Demarcación de Madrid. Es vicepresidente de la Asociación Madrid Capital Mundial de la Construcción, Ingeniería y Arquitectura, de la Corte de Arbitraje del Colegio de Ingenieros de Caminos, del Consejo Asesor de la revista Carretera. Fue director general de Tecniberia, donde coincidí, fue en el momento que yo lo conocí, y además también ha trabajado muchísimos años, ¿no?, en la empresa eléctrica en Iberdrola. Ángel, por favor. Muchas gracias, José Antonio. Lo primero, agradecer a UICM, evidentemente, esta iniciativa, el Día de las Profesiones, y a todos los asistentes que participéis con nosotros en este momento, tanto a los que tenemos la posibilidad de asistir presencialmente, ya con ganas de volver a recuperar la antigua normalidad, como a los que están siguiendo la sesión en streaming. Lo que voy a intentar es transmitiros el contenido, el fondo de la actividad del Grupo de Trabajo de Eficiencia Energética de UICM. El grupo de trabajo surge inmediatamente después de la pandemia, dentro de un ofrecimiento general de UICM al Ayuntamiento de Madrid para colaborar en la reconstrucción económica de la ciudad después de esa grave situación, y se concreta a partir del mes de marzo, cuando juntos tanto UICM como el Ayuntamiento de Madrid coincidimos en que tenemos un objetivo compartido, que es aprovechar la oportunidad que empiezan a brindar tanto los fondos europeos ya existentes de recuperación como los Next Generation, para colaborar en materia de rehabilitación y eficiencia energética.
El grupo es un ejemplo claro de la actividad colegiada de la Unión Interprofesional. Participamos en el grupo 9 colegios profesionales, los que están puestos en la transparencia, que básicamente cubrimos pues, el área, digamos, pues, más relacionada con la ingeniería civil, la arquitectura y la ingeniería industrial. Y luego es muy importante la presencia de administradores de fincas y agentes de la propiedad inmobiliaria y del colegio de físicos también como técnicos y abogados. Entre las posibles actividades que surgen en la primera reflexión acerca de hacia dónde podemos dirigirnos es fundamentalmente la lista que está puesta en la transparencia. En primer lugar, plantear actuaciones para la mejora del aislamiento y de la eficiencia energética tanto en viviendas como en polígonos industriales, que fue digamos, la petición primaria del Ayuntamiento de Madrid. Tiene aquí mucho que ver la necesidad de mejorar el tanto por ciento de ejecución de proyectos, porque nuestra media de ejecución es muy inferior a la media europea. Entonces, eso hace que muchos de los fondos públicos se acaben perdiendo. Evidentemente, se ha tratado de optimizar la generación de energía con un énfasis muy importante en las energías renovables. Se ha considerado que es muy importante también promover alternativas de financiación y de la inversión que hagan atractivo el acceder a ese tipo de mejoras técnicas, tanto en edificios como en polígonos. Y además porque es una vía de participación público-privada que puede, evidentemente, abrir muchas posibilidades para el desarrollo de nuestras empresas. La intención es, la idea es intensificar tanto las campañas de formación como las de información y de comunicación, utilizando los canales propios de los colegios profesionales y teniendo en cuenta que la Unión Europea exige o prioriza los proyectos en el que consigan tanto de rehabilitación energética, rehabilitación de edificios como optimización energética, que consigan una mejora del 30% del consumo de energía. Era muy importante también poder realizar un diagnóstico e incorporar estudios de eficiencia, lo que nos abría dos vías. Por una parte, la necesidad de técnicamente digamos, incorporar todos nuestros conocimientos en temas de materiales, aislamiento, equipamientos, alternativas energéticas, como puede ser el autoconsumo. Y también, por otra parte, a iniciar contactos y relaciones tanto con fabricantes como con instaladores para ser capaces de ofrecer la solución técnica más innovadora y más eficiente. Realmente al final ese era un poco el cierre, intentar priorizar nuestras propuestas o nuestras actuaciones con respuestas que fueran innovadoras y por otra parte con la elaboración de guías de recomendaciones. Hay que tener en cuenta que todas las intervenciones que se realicen en esta materia tienen que ser soluciones integrales, puesto que al final simplemente cualquier intervención de cualquier tipo de rehabilitación de edificio lleva implícita o debe llevar en paralelo pues una mejora de instalaciones, de eficiencia energética, etcétera, o al revés, ¿no? Están tremendamente unidas. Con independencia de intensificar las líneas de actuación de los diferentes colegios para poder aprovechar en lo posible lo que ya estuviera en marcha, hemos abierto también una línea de colaboración con la institución Madrid Futuro. La institución Madrid Futuro surge como consecuencia también de la pandemia y para intentar un objetivo relativamente parecido al del grupo de trabajo, contribuir a la dinamización de la ciudad de Madrid y a través de la ejecución de proyectos, y nos marcamos con ellos una serie de frentes que básicamente son tres. Primero, el diseño de la solución, como os decía, en esa línea de integrada, eficiente e innovadora, una planificación adecuada de toda la fase del proyecto, tanto de la fase de proyecto como de la ejecución de los procesos, y en plan económico-financiero. En esa línea se ha estado trabajando fundamentalmente en las 6 líneas que aparecen en esta transparencia. La más importante es el agente rehabilitador. Voy a intentar lo poco que me quede hablar un poco sobre ella, si me queda algo de tiempo, José Antonio. Hemos tratado de la penetración del vehículo eléctrico, la movilidad inteligente urbana sostenible y segura, las comunidades energéticas locales, la agilización de licencias, y está en curso un tema monográfico de actuaciones en fachadas sobre el que estamos trabajando en estos momentos. Si me da tiempo a hablar mínimamente de la figura del agente rehabilitador, porque posiblemente sea el cambio, digamos, más característico, y el resto de temas, pues en la documentación que ha aportado a Viceme, si luego la va a publicar o hay acceso y el tiempo no me lo permite, la tenéis disponible, podéis hacerlo. La figura del agente rehabilitador consideramos que es muy importante porque responde a una necesidad cierta, que es la necesidad de generar una cierta movilización de la sociedad, de forma que las comunidades de vecinos lleguen a conocer cuáles son sus posibilidades y que se les apoye desde UICM con las capacidades profesionales necesarias para poder conseguirlo. ¿Por qué? Pues porque la mayor barrera que tienen este tipo de proyectos es que los propios usuarios, las comunidades de vecinos, muchas veces se encuentran con muchas dificultades, por una parte a la hora de entender técnicamente cuál es la solución o qué es lo que necesitan y qué les aporta, y luego sobre todo también con una serie de barreras de tipo, vamos a llamar, administrativo, porque la tramitación de las subvenciones pues es muchas veces complicada, tanto en documentación como en plazos y en necesidad de requisitos.
La figura del agente rehabilitador se consolida como un grupo de profesionales, un profesional digamos único, un grupo de profesionales, grupo porque va a abarcar varios frentes o varias especialidades técnicas, que debe acompañar a la comunidad de vecinos ayudándoles a, por una parte, identificar la solución que más les conviene, identificar todas las implicaciones que supone la intervención y ayudarles a elaborar la documentación técnica, tanto por una parte la técnica del propio proyecto, como toda la tramitación administrativa necesaria para solicitar las subvenciones y obtener la financiación. Entendemos que aquí es muy necesaria y muy conveniente la participación conjunta de todos los colegios, y en esa línea lo que estamos intentando es ver la forma de, por una parte, identificar capacidades y cualificaciones que debe poseer esta figura y, por otra parte, concentrar o consolidar en una guía de técnica de seguimiento cuáles son sus funciones y sus obligaciones, en la línea de que buscaremos o priorizaremos equipos interprofesionales en los que cada una de nuestras actividades pueda verse representada técnicamente por los más especializados. Yo creo que me estoy pasando de tiempo. Si puedo seguir, puedo infinito, pero vamos, debo cortar ya. Y muy bien, pues muchísimas gracias por vuestra atención y que la documentación está aquí. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Ángel, y sobre todo, pues yo creo que por poner en valor, ¿no?, la necesaria colaboración que tiene que existir entre profesionales para conseguir, en este caso, objetivos pues tan loables, ¿no?, como la eficiencia energética, y todos sabemos que la mejor energía es la que no se consume, ¿no? Y yo creo que en ese sentido te lo agradezco enormemente. Y pasamos a la siguiente ponencia, que tiene como título La red eléctrica y la movilidad sostenible, y la va a impartir Rafael Riquelme, que es vocal de la Comisión de Energía del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Es máster en electricidad por el Instituto Superior de Energía y un profesional con más de 20 años de experiencia en Naturgy, en los sectores internacionales del gas natural y la electricidad, transporte y distribución, regulación y comercialización. Así que, Rafael, cuando quieras. Gracias. Si me puede pasar el... Gracias. Vale, pues buenos días a todos y también reiterar mi agradecimiento a la Unión Interprofesional por invitarnos a esta jornada. Voy a intentar ser muy breve y mantenerme dentro del tiempo establecido. Quiero trasladar unas ideas muy sencillitas sobre el reto que tenemos, como ya ha comentado Ángel, de integrar el vehículo eléctrico o en general la movilidad sostenible en el futuro, ¿no?, en la sociedad. Pues sí funciona. Vale. Esta diapositiva la tenemos todo clara. Son las fuentes de energía primaria en España. Como vemos, tenemos todavía un porcentaje muy importante de fuentes de energía primaria que generan CO2. Y el objetivo que tenemos establecido en la Unión Europea es llegar a una neutralidad en carbono en el año 2050. Es decir, en 30 años tenemos que dar un cambio radical a ese quesito y ponerlo todo en cero emisiones de CO2, que no es poco, ¿no? Sobre todo en el sector transporte tenemos una dificultad tecnológica evidente en el tema de la aviación, en el tema marítimo y en el terrestre. Una de las ideas que quiero trasladar es que la red eléctrica es finita, tanto en su mallado como en su potencia, sobre todo en ese concepto, el tema de la potencia. No podemos enchufar, si tuviéramos 10 millones de coches eléctricos, no podemos enchufarlos todos a la vez, ¿vale?, porque no hay capacidad para ello. En cuanto a la capacidad de la potencia de red, está claro que es finita y además tampoco hace falta más, sino que también hay una parte que no hay que tener tanta preocupaciones en cuanto a la disponibilidad de potencia de generación, ya que hoy en día voy a ponerme el reloj porque si no se me va. Hoy en día la capacidad de potencia instalada está completamente distribuida. Ya no se están instalando grandes centrales, sino pequeñas instalaciones de generación. Por lo tanto, con simples señales de precios vamos a poder tener capacidad de generación suficiente para las demandas del vehículo. El problema es la red, ¿no? Hay otro ejemplo, otra idea que quiero trasladar. El vehículo de hidrógeno es un vehículo eléctrico, ¿vale? El hidrógeno se convierte en electricidad por medio de una celda, una pila de combustible, y eso a su vez alimenta unas baterías que alimentan los motores eléctricos. Por lo tanto, el vehículo de hidrógeno es un vector más en el crecimiento de la movilidad sostenible y tampoco tenemos muy claro la técnica por dónde va a ir,
porque al igual que hace 100 años empezaron a fabricarse vehículos de combustión interna, los de diésel y los de gasolina, y ninguno mató al otro, aquí también el vehículo eléctrico puede funcionar en una versión, en otra o las dos, con una coexistencia pacífica sin que uno tenga que machacar al otro, ¿no? Y también hay un tema importante que quiero trasladar. El hidrógeno es un vector de crecimiento energético, lógicamente es una fuente de energía o un vector energético limpio, por motivos que todos conocemos. Ojo, para que el hidrógeno tenga suficiente volumen, se consigan economías de escala para que sea económico desde un punto de vista industrial, es necesario que haya una economía de hidrógeno. Para ello no debemos ponernos una venda en los ojos y decir que el único hidrógeno que vale es el verde. Igual que la electricidad se empezó a generar hace un siglo a base de carbón y nadie se volvía loco pensando no, la energía eléctrica tiene que ser verde, poco a poco ha ido evolucionando. De igual forma, es necesario que la sociedad implante una economía de hidrógeno con suficiente volumen como para que las economías de escala en la generación del hidrógeno verde haga que ese hidrógeno verde sea competitivo y poco a poco se vaya desplazando de una forma natural por las leyes económicas básicas para que el hidrógeno verde tome el papel relevante que queremos que tome y los hidrógenos generados a partir de fuentes de energía fósiles queden en un segundo plano. Esta es una cifra también que se repite mucho. Yo la he calculado, ¿vale? No es sencillo de calcular, pero se puede inferir más o menos. 2 de cada 3 vehículos eléctricos en España duermen en la calle. Conozco un solo caso, un temerario, desde mi punto de vista, que se compró un vehículo eléctrico sin tener una plaza de garaje donde se asegurara la carga, ¿vale? Solamente conozco un caso y, bueno, no diré quién es, pero es un caso tremendamente residual. Es una temeridad comprarse un vehículo eléctrico si no tenemos garantizada un lugar donde cargarlo habitualmente. Esto es un problema, obviamente, y se tendrá que buscar una alternativa. ¿Qué alternativa para ello es? Bueno, por un lado, cada vez hay menos sitios donde aparcar en las ciudades. Ahí tenemos una política por parte del Gobierno que se van a reducir en general las plazas de aparcamiento y se van a restringir el acceso a determinado número de ciudades, 70 y tantas creo que son. Por lo tanto, hay que buscar una solución, además de potenciar el transporte público, hay que buscar una solución para el transporte privado. La solución va a ser una carga en vía pública y tendremos que elegir entre una carga lenta a lo largo de toda una noche para cargar el vehículo a lo mejor a 3 kilovatios de potencia y tener suficiente capacidad para funcionar al día siguiente, o una carga rápida, que es enchufarle el coche 50 o 100 kilovatios y si aguanta, pues cargarlo en 20 minutos. Tampoco hay que elegir cuál es la mejor. La tecnología nos lo dice. Ahora mismo los fabricantes de baterías no garantizan esas baterías la vida útil si nos dedicamos a cargarlas de forma rápida, ¿vale? Lo que llaman cargas y descargas profundas. Por lo tanto, la tecnología nos dirá si optamos por una carga lenta o se desarrolla una nueva generación de baterías ion litio o de otra tecnología que permita su carga rápida. Y la última idea que quería trasladar en cuanto al modelo de carga o de recarga de estos vehículos, ya sean de hidrógeno o sean eléctricos, es si se va a un modelo de hubs, es decir, de gasolineras o hidrogeneras o puntos de carga de alta potencia donde llegan los vehículos y en una cantidad de tiempo limitada se cargan para continuar su camino, o vamos a un sistema de carga distribuida en la vía pública, por carga inductiva, por ejemplo, que no hace falta que haya cables por ahí molestando, y donde la gente cómodamente puede cargar su vehículo cuando está aparcado, que es la mayoría del tiempo, por otro lado, ¿no? Y ya está, no quiero extenderme más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. La verdad es que como buen ingeniero, sintético, claro, al grano, yo creo que poniendo sobre la mesa uno de los retos más importantes que tenemos en el futuro, como es la movilidad sostenible, y yo creo que al final son muchas y muy buenas, ¿no?, las ideas que nos has trasladado para afrontar ese nuevo reto. Y vamos con la última ponencia, la infraestructura verde como clave en la mitigación del cambio climático, y en la cual la va a impartir César Hernández Maya, que es ingeniero técnico de Obras Públicas y graduado en Ingeniería Civil, con posgrado en Cooperación Internacional. Y la verdad es que he de decir de ti que eres un trotamundos, ¿no? Has estado pues tanto en Camerún como en Canadá, en Estados Unidos, ¿no? Y creo que ahora tenemos la suerte de tenerte por aquí, después de haber tenido toda
esa trayectoria, ¿no?, internacional, trabajando en muchos proyectos, ¿no?, de cooperación y sobre todo en temas tan fundamentales como el agua, ¿no?, en proyectos de infraestructura hidráulica. Eres miembro del Consejo del Paisaje de la Luz. Y, sobre todo, algo yo creo que es importante y de destacar, y un orgullo también para todos, ¿no?, que en el 2021 ha sido seleccionado por el Banco Mundial como embajador climático, ¿no? Y, de hecho, creo que estás el tercer ingeniero menor de 35 más influyente en España. O sea que yo creo que tu ponencia hoy va a ser muy influyente en ese sentido. Estamos todos deseando escucharte. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la presentación y por compartir mesa con mis compañeros. Pues nada, yo vengo a hablar de infraestructura verde, efectivamente, porque cuando hablamos, bueno, voy a ir rápido y tengo muchas presentaciones, ¿vale? Va a ser un poco visual. Y es que cuando hablamos de infraestructura, pues rápidamente se nos viene a la mente esta imagen, ¿no? Pero ¿qué pasa si les digo que también esta imagen es una infraestructura? Ya sea un río, un valle o una dehesa. Y es que según la RAE, la infraestructura, digamos que es el conjunto de elementos necesarios para que funcione un país. Entonces, evidentemente, un ecosistema es un conjunto de elementos necesarios para que funcione un país. Y estos ecosistemas necesitan, bueno, son los lugares donde se producen una serie enorme de relaciones y de interacciones continuas, ¿no? Tanto de energía, de materia, de depredación. O sea, es un equilibrio el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el nitrógeno, el fósforo. Son ciclos continuos que están en constante interacción y que influyen en el todo, ¿no? Ese todo que es el ecosistema Tierra. El ecosistema Tierra que hoy en día pues, consideramos, bien sabido es, amenazado por el cambio climático al que normalmente asociamos pues, las emisiones de CO2. Pero es que no solo tenemos el problema del cambio climático, ese es solo uno de los 9 problemas que la comunidad científica ha identificado, liderado por Johan Rockström, el científico, como los 9 puntos de inflexión de los límites planetarios. Nos estamos dirigiendo a toda velocidad hacia una desestabilización planetaria de esos ciclos de los que hablábamos, ¿no? Entonces hay unos límites planetarios que debemos cumplir. En esa línea, bueno, pues ya existen propuestas como la que propone la economista Kate Raworth con su economía del donut, en el que, teniendo en cuenta ese techo, digamos, superior de los límites planetarios y teniendo una base social basada, por ejemplo, en los ODS y en las necesidades sociales, pues nos tenemos que mover en esa franja, dentro del donut verde, ¿no? Y esto, para ello, necesitamos replantearnos toda nuestra sociedad basada en una estrategia regenerativa realmente del modelo, ¿no? Y es que este modelo llevamos mucho tiempo desarrollando pues todo tipo de intervenciones en el territorio y en el paisaje, alterando la vida de todas las especies que ya existían, que ya existen, ¿no? Y provocando pues, que sus medios de vida pues, se vean afectados y dañados. Y es que estas infraestructuras que llevamos diseñando han generado un efecto isla en todos los ecosistemas de la Tierra. Digamos que, bueno, como dice la escritora Vandana Shiva, hemos hecho un eco-apartheid, es decir, los ecosistemas están aislados en sus burbujas. Y es esta fragmentación la que tenemos que volver a reconectar, ¿no? Porque la única criatura que se ha beneficiado de este último siglo ha sido el vehículo privado, ha sido el único que su ecosistema se ha desarrollado y se ha conectado, pero a costa de todo lo vivo demás, ¿no? Y es aquí donde la Comisión Europea pues ya se planteó una estrategia de infraestructura verde en la que hay que hacer una red de zonas naturales y seminaturales de alta calidad y de otros elementos ambientales planificada de forma estratégica y diseñada y gestionada para la protección de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos. Y no solo eso, esto incluye, la descripción es bastante larga, incluye pues evidentemente paisajes en los que interviene el ser humano. Esto fue en el año 2011, que lo publicó la Comisión Europea. Y en el año 2015 pues ha habido, por ejemplo, España ya adaptó la legislación aquí, ¿no? Y hay una ley que hizo el Ministerio de Transición Ecológica donde se recoge la infraestructura verde. Y este es el marco un poco conceptual legislativo, que ahora viene reforzado por los fondos europeos. Los nuevos fondos FEDER pues consisten en inversiones inteligentes, verdes, para generar conexión y mayor cohesión social dentro de Europa. Y eso
pasa sí o sí por las infraestructuras verdes. Infraestructuras que tienen una enorme diversidad de formas, como podemos ver. No son solo los parques naturales o los medios de producción agrícola sostenibles, ¿no? Sino también las ciudades, parques, etcétera. Y es que tenemos que cambiar de mentalidad, cambiar el paradigma. Hemos diseñado unas infraestructuras y una sociedad basada en nosotros mismos, en una sola especie, y ahora tenemos que cambiar el concepto y diseñar para el bien común, o sea, para todo el resto de seres, de lo que hablamos antes, todos esos ciclos que interactúan. Y es que en última instancia invertir en esto es invertir en nosotros mismos, porque ya lo dice la Organización Mundial de la Salud con el concepto de One Health, de una única salud, en la que, bueno, si hay salud humana, hay salud animal y hay salud medioambiental, es todo una única salud, ¿no? Y ahora tenemos el claro ejemplo de la pandemia en la que, bueno, pues se supone que la tenemos por una zoonosis provocada por no entender esta relación del continuo, ¿no? De todo el sistema como un completo. Y entonces, para volver a trabajar en esto, pues tenemos evidentemente que diseñar nuevas infraestructuras, por ejemplo, los ecoductos o ecopuentes o pasos de fauna, evidentemente naturalizados y diseñados específicamente para estos usuarios, para volver a coser estos territorios, como este del Parque Nacional de Banff en Canadá, o pasos especiales para, bueno, este es un ejemplo de unos cangrejos en Australia, pues que su migración requiere que crucen la autopista y, bueno, pues les estaban aniquilando y hay que diseñar estas infraestructuras. O, por ejemplo, las escalas de peces, la infraestructura hidráulica es una fracción, o sea, fractura el territorio, fractura los ecosistemas hídricos y necesitamos volver a diseñar para que se conecten. O las estructuras elevadas como este paso en la India que era necesario para que los grandes mamíferos puedan seguir teniendo sus vastos territorios necesarios, ¿no? En España también vemos estructuras para nidos. Necesitamos que las rapaces sigan formando parte del ecosistema en el que se encuentran, ¿no? Rapaces, cigüeñas, etcétera. Otras actuaciones, pues hay de todo tipo, ya sean charcas para anfibios, que de hecho están financiados por el Ministerio de Transición Ecológica, o corredores de polinizadores, muy necesarios hoy en día porque toda nuestra comida, o la gran mayoría, necesita ser polinizada. Y hay medidas muy sencillas, como unas simples pegatinas en infraestructuras de cristal para que de rapaces, para que las aves no se estampen contra ellas, ¿no? Y es que tenemos que volver a pensar en toda esta red interconectada de corredores ecológicos. Necesitamos que, al igual que nuestras infraestructuras han estado conectadas, necesitamos volver a conectar el territorio con lo que merece ser, ¿no? Y esto pasa por unas estrategias de paisajes funcionales cohesionados, pues tanto en territorios entre ciudades y en pueblos, etcétera, ¿no? Y esto evidentemente pues pasa por los anillos verdes que rodean a la ciudad, como el ejemplo fantástico de Vitoria que tenemos aquí. Y no solo quedarse ahí, en el futuro muy próximo, necesitamos generar ecosistemas urbanos de nuevo. Esto es una infografía del futuro de Nueva York, un poco, bueno. Y esto pasa pues, por hacer tanto fachadas y tejados verdes. Este ejemplo me encanta, que fue un edificio en Colombia que hicieron porque hay una especie de colibrí que se está extinguiendo y el arquitecto preguntó de qué flor se alimenta, ¿no? Bueno, pues desde que cubrieron este edificio lleno de esa flor es el punto donde más se encuentran este tipo de colibrí, ¿no? Y es un ejemplo fantástico de cómo trabajar a favor de la naturaleza. Otra infraestructura, pues los huertos urbanos, que además generan cohesión social, ¿no? Y generan otro tipo de vida mucho más agradable. Evidentemente, permacultura productiva de proximidad. Necesitamos volver a la agricultura regenerativa, ¿no? La agricultura industrial en muchos casos degrada el suelo y hay que volver a replantearse cómo producimos alimento, y esto también es infraestructura dentro de ese completo, ¿no? Evidentemente, la infraestructura azul es la gran parte, la hermana, digamos, de la verde, es la parte que influye el agua, ¿no? El mayor vector de conexión, pues los ríos naturalizados. Tenemos el ejemplo perfecto aquí en Madrid con el Manzanares. Evidentemente el agua es el elemento principal que tenemos que tener en cuenta. Pues necesitamos que las ciudades vuelvan a ser drenantes, que vuelvan a rellenar los acuíferos, pavimentos drenantes vuelven a ser necesarios, ¿no? Además de las soluciones basadas en la naturaleza, como por ejemplo pues crear humedales artificiales que en última instancia pueden servir para ser parques inundables, ¿no? Este es el ejemplo de un parque
en Copenhague, que puede ser una pista deportiva que en meses de lluvia pues se convierte en un lago, ¿no? Y es que en un contexto de cambio climático, de subida del nivel del mar, pues hay países que se están dando cuenta que tiene más sentido generar barreras basadas en la naturaleza, como es el caso de Holanda, que son los padres de la ingeniería marítima, y ellos se han dado cuenta que regenerando las dunas y los ecosistemas que allí viven tiene mucho más sentido de cara a la protección del litoral. Y esto pasa también con los manglares, que son más resistentes a los maremotos y a las crecidas que cualquier infraestructura. Y en esa línea va, por ejemplo, la ciudad de Nueva York, ¿no? Vale, termina muy rápido. Hay un factor humano en todo esto porque somos biofílicos por naturaleza, nos sentimos bien en los entornos naturalizados, hay que diseñar vías verdes porque tenemos una cultura del territorio cohesionado, ¿no? Desde en España el Camino de Santiago, las migraciones rurales, la vía pecuaria. No tiene sentido que Madrid sea una jaula encerrada por autopistas en las que no se puede salir caminando, porque nuestra naturaleza es caminar y es el medio de transporte uno de los principales en la ciudad de Madrid. Termino. Hay mucho que hacer, hay mucho ya hecho. Y la imaginación es infinita. Aquí intervienen también todas las profesiones y bueno, simplemente 23 funciones es lo que hablamos, es adaptación al cambio climático, vienen muchos cambios, hay que trabajar ya, es la prioridad. Mitigación es generar focos donde con la biodiversidad se creen sumideros de CO2 y evidentemente mejora la biodiversidad, mejora la calidad ambiental y mejora la salud y el bienestar humano. En última instancia, este es nuestro gran reto, así que tenemos que hacer lo posible entre todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, César. La verdad es que nos has abrumado y podríamos haber estado muchísimo tiempo escuchándote, ¿no? Y viendo sobre todo, yo creo que la importancia, ¿no? Lo que has puesto de manifiesto, la importancia de hacer unas infraestructuras, ¿no? Que realmente puedan hacer compatible el desarrollo, la sostenibilidad y la convivencia en sintonía pues, con la naturaleza. Yo creo que al final los retos son importantísimos. Me comentan desde la organización que vamos fuera de tiempo, como no podía ser de otra forma, pero sí que no sé si hubiese alguna pregunta que quieran realizar desde el público o algún matiz, sí que les dejo alguna intervención de los miembros de la mesa, oye, porque yo creo que os lo habéis ganado porque os habéis tenido al tiempo, si queréis hacer algún matiz o alguna idea, ¿no? Que entendáis que es conveniente que se sepa, sobre todo yo creo que potenciando el papel de las profesiones, ¿no? Pues para esa responsabilidad que tenemos los propios profesionales para conseguir que realmente todos estos objetivos que habéis planteado todos y cada uno de vosotros, bueno, pues que se pongan en marcha. Yo creo que sí que tenéis 10 segundos, 20 segundos para una idea fuerza. Si quieres, Rafael, que te veo a ti. Yo voy a hacer una pregunta a Ángel sobre las nuevas inversiones que se van a hacer en eficiencia energética en edificación. Al final, lo hemos visto con los paneles solares. Los paneles solares no se han lanzado hasta que ha habido una regulación favorable y ha habido ayudas municipales, pero sobre todo porque ha bajado mucho el precio del metro cuadrado de panel solar. Y entonces ha sido rentable, hemos tenido una TIR suficiente y entonces ahí se han empezado a desarrollar. Con la cobertura y el aislamiento en edificación, va a pasar eso, vamos a tener tires adecuadas para que la iniciativa privada se lance, teniendo en cuenta que las ayudas suelen llegar 1 o 2 años después de acometer las obras. O sea, va a tener razones económicas suficientes una comunidad de propietarios para decidirse a hacer una envolvente para dar un mayor aislamiento a su edificio y ahorrar en energía. Pues bueno, la verdad es que justo esta pregunta o esta conversación la estamos teniendo en el momento que más parece que va a ser posible, ¿verdad? Porque los precios de la energía evidentemente parece que nos están un poco empujando a todos en cualquier tipo de dirección. Yo creo que lo que sí merece la pena considerar, y porque lo hemos hablado bastante en el debate del grupo, y en el debate del grupo está tu colegio también, o sea, digamos que hay mucha digamos, permeabilidad con vuestra comisión de energía. Lo que sí está claro es que cuando una innovación tecnológica tiene que llegar al ciudadano, necesita romper 2 barreras fundamentales. La primera es entenderla. Y de hecho, se ha hablado mucho de proyectos de los 5 o 10 últimos años, proyectos, digamos, de generaciones más próximas al ciudadano, más compartidas, más los arranques de la autogeneración,
que pasa un poco como las depuradoras, que se han construido, se han ejecutado y luego no funcionan porque pues no sé por qué. Pues posiblemente muchas veces porque esa comunidad de vecinos, pues digamos, se enfrenta a una instalación, a un sistema que no entiende, que no sabe cuáles son sus ventajas, que no sabe sobre todo qué beneficios le procura y que no sabe hacer funcionar tampoco. O sea que efectivamente sí somos conscientes de que la barrera, vamos a decir, de conocimiento es fundamental y es muy difícil llegar a ella. O sea, es muy difícil conseguirlo. Y de alguna manera tiene que permear a todos los escalones de los participantes en el proceso. O sea, que los administradores de fincas, que son el interlocutor natural entre un profesional y el vecino, que los agentes de la propiedad inmobiliaria, que de alguna manera tienen que definir un poco, definir las características de lo que se puede y se debe vender, sean conocedores y efectivamente sepan valorarlo, es crítico, porque pues si no, bueno, digamos que falla la palanca más próxima al usuario, ¿no? Y luego lo que sí es verdad es que en este momento aparentemente hay programas de ayudas económicas, de subvenciones o de mejoras de financiación en definitiva que están ahí y que estamos dejando perder muchas veces. Entonces sí está claro que perdemos opciones, ¿no? Desde luego, si alguien tiene claro que el salto tecnológico de un interruptor en tu casa, que no sabes de dónde viene ningún tipo de energía, pero que lo das y se enciende y no tienes que preocuparte de nada, a algo en lo que tú participas y tienes que te has tenido que educar y que tienes que responder a una disciplina y a una forma de utilizarlo, es más incómodo, pero y tienes que ser muy consciente de cuáles son tus beneficios. Los beneficios económicos son muy tangibles, los ves enseguida, ¿no? Y yo espero que sí. Lo que sí es verdad es que Ángel, por favor. os comentaba que empezamos a trabajar juntos sobre este tema en marzo, y en marzo pues aparentemente venía una aluvión de ayudas, de posibilidades, tanto por los fondos de cohesión que ya existían y los fondos de recuperación, como con los Next Generation, y van pasando los meses y parece que el maná no acaba de caer, ¿no? O sea que es fácil diseñar, pero luego es difícil conseguirlo. Yo creo que sí. Ángel, que va a ser más larga esta intervención que tu ponencia. De autodisciplina, de verdad. Me están cortando. Disculpas, Antonio. Sí, no, gracias, muchísimas gracias. César, no sé si querías apuntar algo más, o Santiago, José María, ¿no? Pues mira, la verdad es que, bueno, os agradezco, la verdad es que ha sido una mesa espectacular. Yo creo que al final habéis dejado todo muy claro. Así que Rafael, Santiago, José María, Ángel y César, pues muchísimas gracias, ¿no?, por vuestra presentación, y lamento haber sido un poco cortante en algunos momentos. Muchísimas gracias.